Quechua con clase. Los sustantivos que empiezan con esta letra están ordenados alfabéticamente. Recordemos que esta letra se pronuncia ja, como si fuera una J muy suave. Empecemos. Hachin significa estornudo. También existe otra palabra equivalente, es la palabra hachiu. Ambas son onomatopéyicas, es decir, que surgen del sonido que produce el estornudo. Algunos quechuahablantes dicen hachin y otros dicen hachiu, pero significan lo mismo. Hachu significa residuo de coca masticada. Esta palabra se refiere al residuo que aún se mantiene en la boca. Recordemos que en la cultura quechua es común la masticación de la hoja de coca, no para comerla, sino para sacarle el jugo. Luego, el residuo que queda y que aún no ha sido botado de la boca es lo que se conoce como hachu. Hamka significa tostado y se refiere a un alimento tostado, especialmente los cereales. Por lo tanto, es correcto decir Sara Hamka, que se traduce tostado de maíz, el cual es el más común en la cultura quechua. Además, algunos tipos de tostado reciben un nombre propio en quechua. Por ejemplo, al tostado de maíz también se le llama camcha y al tostado de habas también se le dice caputu. Hampatu significa sapo. El sapo suele ser de color marrón y no debe ser confundido con la rana, la cual es de color verde y que en quechua se dice caria. Hampi significa remedio, es decir, todo aquello que se usa como cura de una enfermedad. Hampi significa curación. Como vemos, la palabra hampi en este caso termina con la consonante ya, y es que se trata de una palabra polisémica. Como sustantivo significa curación y como verbo curar. Hanaj significa la parte de más arriba. De aquí viene la expresión Hanajpacha, que significa mundo de más arriba. Dicha expresión suele referirse al mundo del cielo. Hanay significa la parte de arriba. Como vemos, esta palabra también se refiere a algún lugar de arriba, pero no tan arriba como la palabra anterior. Por otro lado, la palabra hanay no debe confundirse con el adverbio arriba, que en quechua es hanaypi. Además, la palabra hanay tiene una palabra equivalente, es la palabra hana. Algunos quechuahablantes dicen hanay y otros dicen hana. Sin embargo, significan lo mismo. De estas dos, la palabra más común es la primera, hanay. Jarawi significa yarabí. Este es un tipo de canto triste y melancólico que puede ir con acompañamiento musical o sin él. Pero en el plano escrito también se le puede considerar como una composición muy triste. Hawa significa la parte de afuera. Esta palabra no debe confundirse con el adverbio afuera, que en quechua es hawapi. Hawaj significa lugar y se refiere a cualquier lugar físico que exista. Hayaj significa hiel, es decir, un líquido amarillento y amargo producido por la vesícula. La hiel
es también conocida como bilis. Haitai significa patada. Esta es una palabra polisémica. Como sustantivo significa patada y como verbo patear. Hichpa significa cercanía, es decir, la parte cercana. Esta palabra no debe confundirse con el adverbio cerca, que en quechua es hichpapi. Además, la palabra hichpa es polisémica, pues como adjetivo también significa cercano o cercana. Hikchui significa hipo. Esta palabra es onomatopéyica, pues surge del sonido que produce el hipo. Esta palabra también es polisémica. Como sustantivo significa hipo y como verbo hipar, es decir, tener hipo. Hucha significa pecado, es decir, cualquier acto en contra de la voluntad de Dios. En ocasiones también se emplea esta palabra para referirse a la culpa, pero todo depende del contexto. Juminta significa humita. Como vemos, esta es una palabra prestada del quechua al español. La humita es una comida hecha a base de choclo y envuelta en hojas de panca. Al quitarle la envoltura, su aspecto es parecido al de un tamal, pero su sabor suele ser dulce.